Entonces, buenas noches a todos. Nosotros vamos a seguir hablando del tratamiento de tuberculosis, ¿verdad? Ya hablamos en el otro encuentro del tratamiento en la primera dosis, la primera fase, la segunda fase, el cambio. Realmente ese cambio que ustedes vieron así brusco, a mí también me llegó la semana pasada. Por eso yo le hice la diapositiva. No sé si a los otros que trabajan también le llegó igual la información. Entonces, usted sabe que es como un programa muy encerrado. Mayormente nosotros nos reunimos mensual y por la experiencia adquirida ocurren cambios. Es como estaba explicando el doctor Sedano la semana pasada y muchos de ustedes, que cómo van a dar el fármaco de lunes a viernes y sábado y domingo no lo van a dar. ¿Qué va a pasar con sábado y domingo? Entonces, ellos mismos se dieron cuenta que el fármaco estaba realizando una droga resistencia o los pacientes, después de terminar el tratamiento, a los 3 meses, llegan de nuevo donde nosotros y que el paciente siempre se tomó el medicamento delante de nosotros, no ocurrieron cambios. Entonces, yo en el segundo módulo le dejé unas tareas que la realizaron las mayorías. Hoy se cierra el módulo a las 12 de la noche. De la primera pregunta, ¿se recuerdan? ¿Quién puede hablar? Vamos a ver. De la primera pregunta de la tarea. Yo la voy a leer para después discutirlo. Masculino de 55 años con antecedente de tabaquismo, más de 20 cigarrillos por día por 30 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial, que presentó tos, fiebre vespertina, sudoración por las noches, expectoración escasa, más de 21 días, malestar general con un peso de 65 kilos. ¿Cuál sería el tratamiento de inicio que llevaría según el diagnóstico del paciente? ¿Quién me puede hablar de ese caso? Hola, hola. Hola, ¿sí? El caso señora, yo necesito silencio. El caso de este paciente realmente es el caso clásico de una tuberculosis. Su tratamiento sería el estándar, el que hemos utilizado como tratamiento estándar, que son los 4 módulos durante 2 meses de rifampicina, isoniazida, tambutor y piracidamida diario, no de lunes a viernes, sino de lunes de domingo, ¿cómo es? De lunes a domingo, diario, por 2 meses. Eh, Tener pendiente que cada mes corresponde hacerle una beca para ver cómo va evolucionando. Entonces, finalizado los 2 meses, se le inicia el tratamiento con la segunda fase, suspendiendo en este caso el etambutol. Sí. Y eso se va a mantener durante 3 meses o, bueno, el objetivo sería llegar a 6 meses, pero si son 2 meses de uno y 3 meses de otra, más daría 5. No, son 4 de la segunda fase. Ajá, 4. 4 meses de la segunda fase. Y realmente él no presenta un criterio adicional que haga sospechar de una baciloresistencia o de un caso especial de VIH, porque el caso clínico te habla de específico sobre las enfermedades de él. Claro está que ese paciente presenta otros casos crónicos adicional a la tuberculosis que necesita estar en interconsulta con medicina interna y con cardiología.
para que ellos le pongan su tratamiento adecuado para su enfermedad y neumología para su EPOC. Si el paciente no puede manejarse de manera ambulatoria, entonces lo adecuado sería ingresarlo en el área de aislamiento. Que allá nosotros tenemos espacio, mándenlo para allá. No me diga eso, que yo mando a los míos para allá, que a veces yo paso trabajo. Los ciudadanos, que eso es mentira. Allá no hay espacio. Por ahora, ese es el tratamiento. O sea, que yo no pude leer a totalidad la diapositiva para ver los nuevos cambios, pero en el tratamiento común era ese el estándar. Sí, así mismo, ¿eh? ¿Alguien más quiere hablar? Profe, Sí, ajá, Anelis, sí, Janelis. una correccióncita con relación a lo que dice Serrano, que ya en la segunda fase no eliminamos el etambutol, sino lo que es la La piracinamida. piracinamida. Sí, Entonces, en el esquema anterior teníamos que eran 50 dosis de inicio, ahora son 60, antes eran 80 y ahora en la segunda fase son 120, exceptuando la piracinamida. sí. La piracinamida se elimina en la segunda fase. Es que la piracinamida tiene mucho efecto adverso y no puede pasar de 2 meses el paciente con el tratamiento. Tiene mucho efecto adverso, bastante. Entonces, la segunda pregunta. Profe, perdón, que había olvidado ¿Sí? decirle algo. La estudiante que ella es la promotora de salud del área de tuberculosis, Vanelli, Sí. ella me mandó, o sea, a través de mí, le mando una excusa porque ella está teniendo problemas con su niña de hace varios días. Ay, se me apagó el celular. Diablo, coño. Ah, está bien. Entonces, el segundo caso clínico que tenemos es el segundo caso clínico, femenina de 52 años, muestra que está en el tratamiento de tuberculosis con el primer control de la baciloscopía positiva. ¿Qué conducta se debe seguir en este paciente? Vamos a ver. Hola, ¿cómo está? ¿Qué contestaron en esa pregunta? Acá. ¿Sí, Anelis? Según dice nuestro material, por el caso clínico, dice que la paciente en el primer control del BK es que continúa positivo. Y como habíamos hablado la semana pasada, eso puede pasar por la carga que hay en el paciente. Entonces, lo que se recomienda es seguir con el esquema normal, la isoniazida, la piracinamida, el etambutol, la isoniazida, todos los días por 2 meses, y ya el segundo mes se le haría el segunda beca control. Ahora, si nos da positiva al segundo mes, ya había que sospechar hacer prueba de drogas resistencia
Y como usted bien nos explicó la semana pasada, no se puede pasar con los pacientes a segunda fase mientras nos estén dando positivo a la baciloscopía completa. Así mismo es, muy bien. Realmente eso es lo recomendable. Muy bien. ¿Alguien más de la segunda pregunta que quiere aportar algo? Muy bien. Entonces, el tercer caso clínico, masculino de 27 años, conocido por el servicio de tuberculosis, donde recibió tratamiento hace 2 años por 6 meses y fue dado de alta curado. Actualmente presenta una tos, expectoración mucopurulenta, fiebre y disminución de peso de 3 meses de evolución. ¿Qué diagnóstico debemos realizar este paciente antes de iniciar el tratamiento y fase de tratamiento que lleve el paciente? Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Quién me la contesta? El paciente fue curado, realizó sus 6 meses, pero en 2 años vuelve de nuevo a nosotros. Ajá, profe. ¿Sí? Según los diagnósticos de nuestra guía, este es un paciente que habría que catalogarlo como una recaída, porque ya es un paciente que completó totalmente el esquema del tratamiento antituberculoso. Entonces, lo que se hace en este caso con él para el tratamiento es iniciarlo totalmente de nuevo, como si inicia un paciente. Sus 4 drogas todos los días por 12 meses, hacerle su beca control y luego pasarlo a la segunda fase con los medicamentos, exceptuando la piracinamida, por 4 meses. Si ahí da positivo, ya habría que pensar en que él sea un paciente totalmente drogoresistente. Sí, muy Sí, bien. así mismo, disculpen, como Sí, dice la dime. doctora, sí, como dice la doctora Pierre, exactamente, se trata así y entraría en la segunda fase. Usted no había dicho la semana pasada que incluso esos pacientes debían enviarse a la unidad técnica antes de iniciar así en lleno con la segunda fase, porque ya habían sido, ya no eran, o sea, que habían dado negativo, sí llegó con esa recaída y realmente debería ser conocido nuevamente por la unidad técnica del área. Sí, así mismo es, porque no han llegado casos que lo investigan y es que a veces el paciente no hace ni droga resistencia, sino es que le damos el medicamento para la casa, no se lo toman, no observamos y el paciente vuelve de nuevo a dar positivo. Es igual cuando un paciente abandona. Cuando el paciente la abandona y ya pasa más de 20 días, lo ideal es volver a comenzar de cero. Porque si usted le sigue dando los medicamentos, ya esos días va a dar positivo. ¿Por qué? Porque pasó bastantes días sin tomarse el medicamento.
Entonces, ahora vamos a la cuarta pregunta. Hasta ahora todo va bien, no tienen ninguna duda. Hasta ahora todo va bien. Sí, ¿Están doctora, hasta entendiendo? ahora. Sí, todo Sí, bien hasta estamos ahora. entendiendo bien. Entonces, vamos a la cuarta pregunta. Estoy observando que hay una participante que me dice que no le doy paso, pero estoy pendiente. Entonces, pero no la veo. Estoy pendiente a ella para... El caso clínico número 4. Femenina de 26 años, obrera de zona franca que acude al centro presentando tos y catarro por 3 semanas. Se realizó analítica 2 veces, dando positivo al VIH por primera vez. ¿Cuál sería la conducta a seguir con este paciente? Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bien, La conducta de esa paciente primero sería hacerle la prueba de TB, ya como ya está confirmada lo de VIH, se le hace la vaciloscopía seriada y primeramente se trata primero la TB y luego el VIH, los retrovirales. muy bien. Me gustó bastante porque no ha pasado que todos tienen tuberculosis. No todo que tiene VIH tiene tuberculosis. Exacto. Entonces, sí, ahí no pasa bastante. Bastante, yo he tenido inconveniente que cuando comienzo a revisar historia clínica, yo he dicho, pero ese paciente no tiene que estar aquí con nosotros. No, que no le veo tuberculosis, eso es VIH. Y eso es muy importante. Y si ya el paciente tiene su tuberculosis, ya nosotros iniciamos el tratamiento y lo recomendable al mes enviarlo, porque yo por experiencia me ha pasado que cuando inician los medicamentos del VIH y me lo envían y yo lo inicio, el paciente se complica bastante. Se complica. Entonces lo recomendable es primero iniciar con el tratamiento de la tuberculosis y al mes que ya ese paciente está más estable, ya sí, porque es difícil 2 medicamentos fuertes a la misma vez. Imagínense un virus y una bacteria atacando al mismo tiempo. Es muy difícil. Y el paciente realmente se nos complica. Y esas fiebres aumentan y esa deshidratación es lo más difícil. Eso es lo recomendable y es lo que está establecido, pero muchas veces no lo hacemos así. Y el paciente se nos complica.
Y otra cosa, recuerden que si iniciamos el tratamiento con ese paciente, hay que darle el trimestoprim sulfa. Y realmente esos pacientes mejoran bastante. Y por experiencia, yo he tenido pacientes que me llegan y de que uno le pone su trimestoprim sulfa, aunque no tenga VIH, el paciente da un cambio y mejora como nunca. No sé si otros de ustedes han tenido experiencia con los medicamentos. Solo se le coloca el VIH, el trimestoprim allá en el hospital. Sí, realmente es lo recomendable, pero yo he tenido experiencia con pacientes que me llega la tuberculosis en varios órganos y realmente 6 meses, muy poco. Y cuando uno le pone la sulfa, el paciente mejora bastante. Hay médicos que les gusta usar la estreptomicina, que ahí nosotros lo vimos en la guía, muy buena la estreptomicina. Lo que no usamos son las quinolonas, porque las quinolonas se usa para la droga resistencia. A veces se usa la levofloxacina o la norfloxacina. Entonces, por eso es que las quinolonas nosotros no la usamos. Entonces, masculino de 34 años que lleva un tratamiento con tuberculosis. Femenina de 37 años con historia de, perdón, masculino de 34 años que lleva tratamiento con tuberculosis alrededor de 1 mes y abandona el tratamiento por 2 meses. Se le indicó un ESPER, un rayo X de tórax, sonografía abdominal, analítica, hemograma, eritrosedimentación, enzimas hepáticas y los virales. ¿Cuál sería el tratamiento de este paciente? Bueno, en Jess. este paciente, doctora, mi recomendación es empezar de cero, realizar la vaciloscopía si está positiva, entonces empezar con 50 unidades de rifampicina, etambutol, piacinamida y la, ¿cuál me falta? Ya usted me dijo la rifampicina, el etambutol, piracinamida, Me falta una. Isoniazida. isoniazida. Exacto. Muy bien. Sí, lo recomendable, como le dije, yo cuando pasan de 20 días, yo inicio de una vez. Porque realmente es lo recomendable. Entonces, el caso clínico número 6, femenina de 37 años, con historia de haber usado el tratamiento de la primera línea para TB con HRZE por 2 meses, detectando 2 baciloscopías negativas.
¿Qué fase de tratamiento le corresponde a este paciente? La segunda fase, doctora. Muy bien. La segunda fase. ¿Por qué? Porque dio negativo. Exacto. Hasta ahí eran las preguntas. Igual, buenas noches. Buenas noches.